buenas tardes. Hoy conversamos con el doctor Joel López, hematólogo oncólogo, sobre la leucemia mieloide aguda versus leucemia linfática crónica. Les habla Mariliana Torres y estoy encantada de estar con ustedes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes y saludos. Gracias por estar con nosotros. Quería que me hablara un poco sobre estos dos tipos de leucemia y de plano, de entrada, estableciéramos las diferencias entre la leucemia mieloide aguda y la leucemia linfática crónica. Bueno, pues primero cabe mencionar, ¿verdad? Voy a iniciar diciendo que es una leucemia. Así que hablemos de que una leucemia es un tipo de cáncer de la sangre, ¿verdad? En que unas células que están dentro de la médula ósea, que usualmente se dividen y dan pie a lo que son las células de la sangre, pues se empiezan a multiplicar de manera anormal. Eso es lo que en manera sencilla es una leucemia. De estas leucemias, que es un tipo de cáncer de la sangre, como había mencionado, pues hay leucemias del tipo crónica y hay leucemias del tipo aguda, ¿verdad? Hay varios tipos de leucemia. Específicamente hoy entonces vamos a tocar lo que es la leucemia aguda del tipo mieloide y la leucemia crónica del tipo linfoide. Linfoide o linfática, ¿es el mismo término? ¿Se utiliza igual? Sí, podemos intercambiar, ¿verdad? Ese nombre, ¿verdad? Lo que deriva es del tipo de células que estamos hablando, que son linfocitos, ¿verdad? Y por eso se le llama de esa manera. Así que inicialmente, pues, cabe mencionar, ¿verdad? Las diferencias entre lo que es una leucemia aguda y lo que es una leucemia crónica, ¿verdad? Importante saber, en una leucemia aguda, el tipo de célula que se convierte en anormal es una célula mucho más inmadura, usualmente más grande, causa mucho mayores problemas a niveles agudos que lo que es una leucemia crónica, que usualmente son células ya mucho más maduras, usualmente más pequeñas, se dividen menos, por lo tanto, los síntomas pueden ser mucho menores. Y eso, pues, me imagino que lo hablaremos más adelante. Claro que sí. ¿Se podría hablar que alguna de estas dos leucemias es grave, es más grave que la otra? Porque cuando nosotros estamos conversando comúnmente, a veces nos dicen leucemia y rápido se nos viene a la mente una sentencia de muerte. Siempre pensamos que la leucemia nos va a conducir a ello. Entonces, de estas dos afecciones de salud, ¿cuál usted entiende que es la más grave? Bueno, ciertamente, la leucemia aguda es de las dos que estamos hablando, la leucemia aguda tiene mucho más síntomas y obviamente es algo que hay que tratar con mucho más prontitud, ¿verdad? Así que obviamente la leucemia aguda es algo que es mucho, requiere mucho más tratamiento y el tratamiento tiene que ser más rápido. Usualmente cuando los pacientes escuchan de la leucemia, la referencia que tienen son estas leucemias agudas que requieren un tratamiento rápido. El paciente está bastante sintomático en ese momento. Así que ciertamente esa es la leucemia en la que quizás los pacientes le tienen más miedo a tener. Bien, pues entonces vamos a separar entonces ahora a la leucemia aguda para entonces hablar un poquito más sobre ello y sobre los pacientes que tienen este tipo de afección de salud. ¿Cuáles son los factores de riesgo y, digamos, los síntomas que tiene un paciente con posible leucemia mieloide aguda? Pues dentro de los, ¿verdad? De las leucemias agudas, el tipo mielógeno es el más común, aunque sigue siendo una leucemia poco común. Es el tipo más común en los adultos y es como 1% de los cánceres en los Estados Unidos. Así que es bastante poco común. Hay ciertos factores de riesgo para desarrollar una leucemia que se conocen, entre ellas ciertas exposiciones a ciertos químicos. Se sabe que pueden llevar a ciertos solventes, pudiesen llevar a desarrollar una leucemia aguda, al igual que ciertas quimioterapias también te pudiesen llevar a tener una leucemia aguda. A veces radioterapia pudiese llevarte a tener, o ciertas radiaciones pudiesen llevarte a tener o ser factores de riesgo para una leucemia aguda.
En el caso, ¿verdad? De la predominancia, esto más bien lo vemos en pacientes, en los adultos, son adultos mayores en su mayoría, alrededor de los 65 años, es que estamos hablando de este tipo de leucemia mielógena aguda. ¿Y qué ellos sienten? ¿Cuáles son los síntomas que realmente les dieron la alerta para la revisión? Usualmente, la médula, como ya había mencionado, se va poblando de estas células inmaduras y va tomando el espacio de las células normales. Así que inicialmente el paciente puede tener una disminución en su sistema inmunológico, y esto lo vemos con infecciones. Pudiesen tener sangrado por disminución en las plaquetas, pueden estar cansados porque tienen anemia, ya no estamos produciendo la misma cantidad de células rojas y hemoglobina, ¿verdad? Así que usualmente estos pacientes están mucho más sintomáticos de lo que sería leucemia, una leucemia del tipo crónica. En las leucemias del tipo agudo, estas células pueden ir ocupando ciertos espacios, tanto en la médula ósea como en otros órganos, y de ahí desarrollar unos síntomas relacionados a eso. Puede haber síntomas neurológicos, pero en su mayoría son síntomas relacionados a el espacio que ocupan dentro de la médula y llevando a tener anemia, trombocitopenia, que es baja en plaquetas, o lo que llamamos neutropenia, que es una baja en los neutrófilos, que son estas células del sistema inmunológico, llevándonos a poder tener infecciones también. ¿Qué debe hacer el paciente para poder tener un tratamiento efectivo, doctor? Pues siempre recomiendo a los pacientes con este tipo de condición que el manejo sea a través de un grupo multidisciplinario. Debe no solo envolverse el hematólogo oncólogo, sino un grupo de especialistas que sean de verdad ya expertos en esta materia para tratar de darle al paciente el mejor tratamiento posible. Esto puede incluir radiólogos, infectólogos, cardiólogos, o sea que es un team de expertos, ¿verdad? Un grupo de expertos bastante amplio. Siempre recomendamos a los pacientes que acudan a un centro especializado para que puedan recibir el mejor tratamiento para este tipo de condiciones. El mismo tratamiento, obviamente hay unas variantes que las entiendo, pero el mismo tratamiento, la misma vehemencia para tratar esta afección de salud la debemos tener con la leucemia linfática crónica. Pues realmente cuando hablamos de la leucemia linfática crónica, realmente los tratamientos son mucho menos agresivos. De hecho, hay pacientes con leucemias linfática crónica que no requieren tratamiento en un inicio. O sea, hay pacientes que tienen la condición y no necesariamente tienen los síntomas requeridos para comenzar tratamiento. Por lo tanto, hay pacientes con leucemia linfoide crónica que podrían permanecer sin tratamiento por un tiempo y hasta nunca recibir tratamiento. O sea que hay una variabilidad bien grande en esos pacientes. Pero si el tratamiento no es adecuado, no es efectivo, puede desarrollar otros riesgos, ¿no? Y se pueden afectar quizás otros órganos. Por supuesto, por eso el hematólogo debe verificar en estos pacientes si tiene alguna indicación. Por ejemplo, hay pacientes que con este tipo de leucemia crónica que pueden desarrollar anemia, pueden desarrollar trombocitopenia, que es baja en plaquetas, pueden desarrollar un vaso agrandado, pueden desarrollar unos nódulos linfáticos muy grandes o unos síntomas que le requieran al paciente un tratamiento. En el momento que comenzamos este paciente en tratamiento, pues ciertamente tratamos de retrasar, ¿verdad?, ese crecimiento de esas células y controlar la enfermedad lo más que se pueda. Lo bueno de esta afección de salud es que se puede curar. Ciertamente, en el caso de la leucemia mielógena aguda, pues ciertamente se puede curar. En la leucemia crónica linfocítica hay ciertos tratamientos que pudiésemos llegar a curar al paciente, pero como había dicho, hay pacientes que pueden vivir con esta condición bajo un control. No necesariamente hablamos de una curabilidad, pero hablamos de un control de la condición lo suficientemente bueno como para que el paciente viva una vida relativamente normal, pero bajo un control de su condición. No una remisión total. Pueden tener una remisión total, pero aún no necesariamente podríamos hablar de una cura en el caso de la crónica.
A veces, por último, doctor, quería para redondear, a veces le damos por hecho, ¿verdad? Que durmiendo, pues se nos quitan todos los síntomas, porque a veces nosotros, ay, Dios mío, estoy bien cansada, eso es que tengo anemia, que tengo una hemoglobina baja, y pues nunca estamos a dormir o comemos un poquito más y ya nos recuperamos. Pero entonces nos hace falta, como dice, esa fuerza para poder seguir haciendo ejercicio. Y si ese diagnóstico de leucemia, ¿verdad?, provoca un cansancio mayor y persiste, debemos tomarlo como un factor de riesgo e inmediatamente ir a verificarlo, ir a hacer las analíticas de sangre, pero sobre todo conversarlo con el tinte familiar, que debe ser la parte que le dé apoyo a uno, porque no necesariamente esto es una sentencia de muerte. Ciertamente no lo es y hay muchos tratamientos. Muchos de nuestros pacientes realmente lo diagnosticamos a través de un conteo de sangre, ¿verdad? De un CBC, que es lo que usualmente el paciente va a su médico primario por ciertos síntomas, quizás unos síntomas no tan agudos, y en el CBC notamos unas anomalías que hacen, ¿verdad?, que ese médico primario entonces envía una evaluación a un hematólogo. Ciertamente son los síntomas muchas veces los que hacen que el paciente acuda a buscar la ayuda de forma temprana. Y sabemos que el buscar ayuda de forma temprana salva vidas eventualmente. Esa es la clave para poder tener una vida saludable. Ya ustedes escucharon al doctor Joel López, hematólogo-oncólogo, sobre la leucemia mieloide aguda versus la leucemia linfática crónica. Aquí en Vigilot le agradecemos que haya estado con nosotros para poder aclararnos todas las dudas y que se repita nuevamente. Buenas tardes, doctor. Gracias, buenas tardes.